Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida, pero pues antes de darle entrada a Angélica, queremos seguir en nuestro anuncio de Tu Identidad Cuenta, Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Un evento realmente que es un llamado para cada uno de nosotros, para que vamos activando esas funciones que tenemos, para que realmente sepamos, tengamos más conocimiento de lo que es nuestra identidad, a qué tenemos derecho, quiénes somos, por qué estamos, dónde estamos y lo más importante que es para qué. Es un tiempo, va a ser un tiempo muy importante de revelación, lo que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros, poder entender realmente de quién somos hijos y alejarnos un poco de esa orfandad. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, cupos limitados. Toda la información ya está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción, allí está también las redes sociales. Cualquier pregunta, pueden comunicarse con cualquiera de nuestros colaboradores de Busco en Ti y allí pues tendrán la respuesta más acertada. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. Angélica, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Muy bien, muy contenta de estar esta mañana. Un inicio de un nuevo día, gracias a Dios. Es un día especial porque es nuevo. No hay un día igual, como cada uno de nosotros también es especial. Y bueno, pues haciendo también la invitación, extensiva la invitación, no faltes, no postergues la decisión que ya está en tu corazón de poder asistir con nosotros. Te esperamos, hay un lugar especial para ti. El próximo 30 de septiembre y 1 de octubre. Va a ser un fin de semana que verdaderamente dejará una huella en tu corazón. Y bueno, pues hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema Sin Desviarme. Y bueno, quisiera empezar por que hablemos de la palabra desviar. ¿Qué dice el diccionario acerca de esta palabra? Y nos dice que es apartar, alejar, separar a alguien o algo de su trayectoria. Y bueno, pues partiendo de este significado, el tema es sin desviarme. Quiero que así lo digas, sin desviarme. Y bueno, vamos a ver que en la palabra de Dios, en el Salmo 37, versículos 5 y 6, nos dice de la siguiente manera, y te lo voy a leer en la versión de la Reina Valera. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Además, quiero leértelo también en la traducción de Dios habla hoy. Y dice así, pon tu vida en las manos de Dios. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Versículo 6, hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Así es que la pregunta de esta mañana sería, ¿en dónde está nuestra vida? ¿En dónde está tu vida? ¿En dónde has puesto tu vida? Y es una reflexión, es una meditación que verdaderamente digamos, ¿en dónde está mi vida? O sea, ¿qué camino he tomado por el cual me encuentro el día de hoy en donde estoy? Y bueno, eso significa que tenemos que reflexionar sobre todas las áreas de nuestra vida, porque de primera instancia es como cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y en automático nosotros respondemos, bien, bien, gracias, ¿verdad? Ya como algo muy sin pensarlo y sin meditarlo. Bien, muchas gracias, ¿no? Pero verdaderamente está bien nuestra vida. Bueno, pues la segunda pregunta que quiero que nosotros reflexionemos y meditemos, aparte de dónde está nuestra vida o en dónde la hemos puesto, es ¿confiamos o no confiamos en Dios? ¿Por qué? Dependiendo de esta respuesta que tengamos, de esa respuesta que nosotros demos a esta pregunta, de ahí vendrá nuestra ayuda. O sea, si confiamos en Dios,
De ahí viene nuestra ayuda. Si no confiamos en Dios, pues entonces nosotros estamos esperando que Dios nos ayude, pero nuestra confianza está muy apartada de esa respuesta de parte de Dios a nuestra vida. El confiar es una parte fundamental en nuestras vidas, es un principio, es un valor de que confiemos en nuestro Creador, en nuestro Padre. Él nos formó a su imagen y semejanza. Y bueno, dice, vamos a encontrar también en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Uy, qué duro, ¿verdad? Pues obviamente que tú ni yo queremos que el camino o donde hemos puesto nuestra vida o en el momento que hoy tengamos nuestra vida, pues nos lleve a la muerte, ¿verdad? Y a lo mejor sin entrar mucho qué es la muerte, podemos decir que la muerte es donde no hay vida, ¿verdad? Así es de que cada una de nuestras áreas tenemos que reflexionar en dónde está puesta, en qué posición está puesta. Si está puesta en 0 y no hay fruto, no hay movimiento, es que esa área está muerta. Esa área necesita vida, vida, ¿verdad? También la palabra del Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién? Él. Es una persona, es esa relación y esa comunión, ¿verdad? Con nuestro Señor en cada área de nuestra vida. Y bueno, quiero ponerte como ejemplo el que pensemos en una carretera, ¿sí? ¿Me ayudas? Vamos a pensar en una carretera. Y el pensar en una carretera o en un camino, ¿verdad? En donde lo peculiar que encontramos en una carretera es que no vamos a encontrar semáforos. En donde nosotros podemos subir un poquito más la velocidad de nuestro auto, a diferencia de una vía dentro de una ciudad, ¿no? Dentro de una ciudad, pues nos vamos a encontrar que en cada cruce puede haber un semáforo. Hay ciudades en donde no hay, ciudades sobre todo pequeñas, donde no hay semáforo, pero hay una educación cultural en donde al pasar, el que va hacia una dirección pasa y el que va en cruce se detiene y van uno a uno. Sin embargo, en donde hay más semáforos es en las ciudades más grandes, en donde tiene que haber algo que frene a un auto, ¿verdad? Porque si no, todos vamos a querer pasar. ¿Y quién va a querer pasar? Pues el que lleva prisa. Y como todos llevamos prisa, todos vamos a querer pasar al mismo tiempo. Entonces, tiene que haber un semáforo. Bueno, como te decía, en una vía rápida, en una carretera, una peculiaridad es que no encontramos semáforo. Entonces, vamos a una velocidad más alta de lo común, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya vamos a una velocidad, vamos a pensar entre unos 80 kilómetros por hora, va a ser muy fácil o va a ser muy viable en que nosotros aumentemos la velocidad. Pareciera como que no hay un cambio tan de ir de 80 a 90, ¿verdad? Porque nuestra vía va muy rápido, que esa velocidad parece no ser tan marcada. Y bueno, ¿qué te parece si de ir de 80 y a 90 hemos aumentado, ahora le aumentamos a 100? Bueno, pues ya la velocidad, aunque aumentó, como ha sido algo continuo, no vamos a ver esa diferencia nuevamente tan marcada, ¿no? Entonces ya vamos a 100. Y pareciera que como vamos ya ahora sí que agarrados ya en carrera, no nos damos cuenta de esa velocidad. Hay algunos que somos más intrépidos o algunos que no lo somos y que somos más precavidos, ¿no? Aún cuando hay señalamientos, sin que haya semáforo, hay señalamientos, ¿verdad? Y hay señalamientos constante tras constante y sobre todo más de los señalamientos que vamos a encontrar es cuidado con la velocidad. ¿Te has puesto a pensar por qué habrá tantos señalamientos de cuidado con la velocidad? ¿Por qué? Pues porque la tendencia va a ser a quererla aumentar, porque no nos damos cuenta que fácilmente vamos a acelerar, ¿verdad? Vamos a que nuestro pie del acelerador pues se vaya pues presionando más, ¿no?
Cuando menos nos damos cuenta, a lo mejor llevamos a 110, o ¿por qué no a 120? Ay, decimos, no hay nada que me frene. Parece que el camino no hay ningún obstáculo. Pareciera, ¿verdad? Y si hiciéramos, perdón, una similitud con nuestra vida, podemos ver que a veces nos sucede lo mismo, que empezamos a tener esa confianza, pero no en el Señor, no en nuestro Creador, sino en nosotros mismos. Y decimos, no, pues parece que las cosas van bien. No, pues creo que sí lo voy a lograr con mis esfuerzos, con lo que yo he aprendido, con mi super experiencia, y empezamos a confiar en nosotros mismos y aceleramos un poco más. Y hay veces, hay voces, no solamente desde nuestro interior, que nos dicen, hey, cuidado, ten cuidado, no estás consultando al Señor, estás tomando decisiones porque dices, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, pareciera que ya le aumentamos entonces esa velocidad a ir a 90. Y volvemos a tomar decisiones y no consultamos al Señor. O a veces decimos que sí lo consultamos y creemos entender que Él nos contestó que sí, cuando realmente lo que nos ha contestado es el deseo de nuestro corazón, el confiar en nuestra propia opinión, y aumentamos la velocidad y nos fuimos hasta el 100, ¿verdad? Y de ahí ya va a ser muy fácil que de 100 nos vayamos a 110, a 120, y que confiemos en nuestras capacidades, en nuestras propias habilidades. Decimos, sí, no, Dios ya me lo puso, Dios está conmigo, pero hay que asegurarnos que pueda ser que decimos nosotros, sí, yo estoy con Dios, pero hay que asegurarnos, si Dios está con nosotros, en esas decisiones que estemos tomando, en ir aumentando esa confianza hacia nosotros mismos, pero que nuestra confianza no esté puesta en nuestro Señor. Y bueno, ¿qué pasa si en ese camino, en esa recta, ¿verdad? En esa carretera en la cual ya llevamos una velocidad más alta de lo normal, de repente vemos que tenemos que empezar a disminuir la velocidad? Porque sucede que algo sucedió, bueno, valga la redundancia, algo sucedió que puede haber sido un accidente, puede ser a lo mejor que hay una reparación más adelante de nosotros, pueda suceder que algún acontecimiento ha ocurrido por el cual hemos tenido que empezar a bajar la velocidad. ¿Cómo reaccionamos nosotros en esa carretera? En donde después de ir a 120 tenemos que disminuir, no a 100 ni a 80, que posiblemente tenemos que reducir nuestra velocidad a 50. ¿Qué tal? ¿Cómo reaccionamos? Pues lo que sale en ese momento pueda suceder un enojo, una molestia, ¿verdad? Y ahora, ¿qué habrá sucedido? Los que nos preocupamos mucho, híjole, ¿habrá sido un accidente? ¿Qué habrá pasado? Y empezamos, ¿verdad? Empiezan las preguntas en nuestra mente. ¿Qué habrá ocurrido? Y bueno, ya con la facilidad del internet, con la facilidad que traemos en nuestro celular, posiblemente investiguemos a ver qué tanto va a ser el trayecto por el cual vamos a ir a una velocidad más lenta. Y bueno, si vemos en nuestra aplicación que ya vía satélite nos hace ver, ¿verdad? En nuestra pantalla tan pequeña desde ese satélite que ya podemos ver esa facilidad hacia el internet, y vemos que el tramo en color rojo, ¿verdad? Porque ahora hasta en colores nos indica, si es en color azul, bueno, es que el camino pues está despejado, ¿verdad? Si está en color naranja es porque posiblemente ya hay un poco de tráfico, pero ya el color rojo es que puede ser que vamos a vuelta de rueda o que definitivamente nos estacionemos. Y al ver nosotros que es un tramo pequeño, decimos, bueno, posiblemente voy a perder aquí unos 15 minutos más, o posiblemente pues no me voy a demorar tanto al lugar al cual queremos llegar, a ese destino, a ese lugar que ya queremos o anhelamos llegar, ¿no? Bueno. Pero si ese tramo que vemos
es muy grande, ¿verdad? Que vemos en nuestra pantalla muy grande. No, ya. ¿Cómo saltan nuestras emociones? ¿Cómo saltan nuestros sentimientos? No puede ser, ¿verdad? No puede ser que esto me esté ocurriendo a mí. No puede ser. ¿Qué habrá pasado? Bueno, y obviamente ahí es donde viene la prueba. ¿Qué va a brotar primeramente de nosotros? Y llevándolo a nuestra vida, de igual manera pasa. Cuando nosotros ya estamos en cierta confianza, cuando ya vamos en nuestro día a día y van saliendo las cosas bien y todo, y de repente hay un freno, decimos, ¿qué está pasando? ¿O por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Si yo ya venía trabajando, si estas cosas estaban saliendo bien, si todo parecía que iba pintándose de buenos colores y de repente tenemos que bajar nuestra velocidad. ¿Cómo reaccionamos verdaderamente? Ahí es donde verdaderamente debemos de reflexionar y meditar en la pregunta de ¿en dónde está puesta nuestra vida? ¿Estamos confiando en Dios? Que aunque hemos bajado de velocidad, llegaremos al lugar al cual tenemos que llegar, es decir, a nuestra vida con propósito. Aún cuando nos hemos detenido, posiblemente por algunos meses en los que no hemos avanzado, pensando en ese señalamiento que veíamos como en la cuestión de una carretera, cuando observamos en nuestro aparato telefónico y observamos que la línea roja es muy pequeña y que posiblemente decimos, bueno, está bien, voy a esperarme algunos meses, no me voy a desesperar, porque yo sé que Dios va a obrar, que Dios, confío en Dios, ¿verdad? Que estoy avanzando hacia mi propósito. Pero ¿qué pasa si en lugar de meses fueran algún par de años? O quizá aumenten a una década. ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué dirías? ¿El Señor me ha olvidado? ¿Yo venía trabajando bien o venía yo en mi camino hacia mi propósito y de repente me frené? Y volvamos a la historia de la carretera. Nos informamos y nos enteramos que efectivamente hay un accidente. ¿Qué tamaño de accidente habrá pasado delante de nosotros? ¿Pudiera ser solamente un choque entre dos autos? ¿O quizá un choque entre varios autos? O quizá pueda ser que están reparando una parte de la carretera, o quizás es un tramo muy grande de la carretera, pero lo que quiero llevarte es que aún el evento que haya sucedido y por el cual ese momento de nuestra trayectoria se haya detenido, también en nuestra vida por una situación se ha detenido. Pero si confiamos en Dios, sabemos que vamos a llegar con bien. Y muchas veces cuando en nuestras emociones, porque ahí es donde finalmente cada situación de nuestra vida vamos a llegar a estacionar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra alma totalmente. ¿Cómo vamos a reaccionar? Como para saber en qué posición está nuestra alma, en qué posición, a dónde se ha ido conduciendo. A través de que todas las cosas salen porque nosotros queremos o por nuestros caprichos o porque nosotros hemos definido y hemos decidido tomar cierto rumbo en nuestra vida y no hemos consultado al Señor y no hemos confiado en que Él tiene planes de bien para nuestra vida. Y bueno, volviendo nuevamente al evento de la carretera. Cuando nos enteramos que fue un accidente, pues no pensamos, si fue un accidente, no pensamos en las personas que les ha ocurrido ese accidente. Pensamos en nosotros mismos, ¿cierto? Voy a llegar tarde, ya tenía que haber llegado a mediodía, ahora voy a tener que llegar casi al anochecer, pero nos concentramos en nosotros, seamos honestos, pensamos más en nosotros mismos que en lo que, si fue un accidente, en lo que estaba ocurriendo con esas personas, que posiblemente haya fracturados, que posiblemente haya pues lesionados o inclusive personas que murieron.
nosotros no nos concentramos en eso, nos concentramos en nosotros mismos. Ahí es donde podemos medir hasta dónde nuestro egoísmo puede llegar. O si pensamos que pueda ser que estén reparando un tramo de la carretera, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cómo se les ocurre hoy precisamente que yo iba a transitar por esta carretera que estén haciendo esas reparaciones? ¿O cómo es posible que las estén reparando de día? ¿Qué no las pueden reparar de noche? Deben de pensar que durante el día hay muchísimo tráfico o transitas muchos vehículos más de día que de noche. Esas reparaciones las debieron de haber hecho en la noche. Volvemos a nuestra vida, ¿verdad? Muchas de las ocasiones en las que se frena nuestra vida o se detiene nuestra vida, debemos de pensar que algo bueno está por sucedernos, que Dios nos está guardando de algo que aunque nosotros no llegamos a alcanzar a ver dentro de lo que va a ocurrir dentro de 3 meses o lo que va a ocurrir dentro de 5 años o de 8 años, ¿de qué Dios nos está guardando en su infinito amor? ¿De qué Dios nos está guardando? Todo lo contrario, ¿verdad? Tendemos a nuestra carne a pensar todo lo negativo, a encontrar como que toda la parte en que a nosotros nos beneficia, pero que no beneficia a otras personas, ¿verdad? Si nosotros cambiáramos, si pudiéramos hacer un esfuerzo en apartar nuestro egoísmo y de pensar que por alguna razón, primero, que Dios está con nosotros, que Dios guarda nuestro camino, que Dios en día a día, ¿verdad? Él está atento a escuchar. Dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La otra versión que leíamos era, pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. ¿Tú estás esperando ayuda de Dios? Yo estoy esperando de parte de Dios su ayuda. Bueno, entonces midamos de qué tamaño es nuestra confianza. Porque puede ser que a partir de ahí la respuesta de Dios venga a nosotros en el tiempo indicado y que verdaderamente nosotros sepamos que en el tiempo de Dios y en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, la ayuda va a llegar de parte de Dios. Dice Proverbios 10:17, el que atiende la corrección va camino a la vida, el que la desatiende va camino a la perdición. ¿Será que esas cosas que nos ocurren en nuestra vida, en donde nosotros tenemos que detenernos, ¿verdad? ¿Puede ser una corrección para nuestra vida? ¿Puede ser algo en la que nosotros necesitamos recapacitar, meditar en dónde está nuestro camino y que algo tenemos que corregir? ¿Será que a veces el Señor nos pone esos momentos de frenar para que nosotros veamos que hay que corregir algo? Posiblemente, ¿verdad? Bueno, dice el proverbio número 3, versículo 12, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo. Y fíjate, en esta versión de Dios habla hoy, dice, como el padre corrige a su hijo favorito. Hoy, a mí me gustó esta palabra, ¿sabes? El saber que Dios corrige mi vida como un padre corrige a su hijo favorito. ¿Y cómo es el hijo favorito? Pues al que Dios ama de tal manera que no quiere que le pase algo que lo lleve a la muerte, ¿verdad? Sino que todas las áreas de nuestra vida, que Dios Padre, nuestro Padre Celestial, quiere que tengamos vida, esa vida que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, una vida plena, una vida abundante. Así es de que algo que tenemos que aprender en nuestro día, el día de hoy, es que vamos a ser corregidos para nuestro bien, porque Dios nos ama y esas correcciones son necesarias. Y que digamos como lo dijo Job en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 10 y 11, dice, Él, refiriéndose a Dios, Él conoce cada uno de mis pasos.
puesto a prueba, saldré puro como el oro. Como estas situaciones, ¿verdad? Que no, se nos presentan y que somos puestos a prueba. Pero como dijo Job, puesto a prueba, saldré puro como el oro. Yo siempre he seguido, sin desviarme, título de esta enseñanza, sin desviarme, el camino que Él ha señalado para mí. Dios ha señalado un camino al que tú y yo tenemos que llegar. Y es esa vida con propósito. Así de que no nos desviemos. Hagamos un análisis en dónde está puesta nuestra vida. ¿Verdaderamente está puesta en las manos de Dios? Y segundo, ¿verdaderamente nuestro corazón está confiando en Dios en el momento en el que nos encontremos el día de hoy? Si es así, bueno, pues que esa sea la expresión de gratitud, ¿verdad? De nuestro corazón a Dios. Saber que Él nos ha señalado una vida con propósito y que nosotros no nos vamos a desviar de esa vida con propósito. ¿Cómo? Poniendo nuestra vida en las manos de Dios. Cada día, cada momento, en cada situación, en cada decisión que tenemos que tomar, considerar. El consejo siempre de parte de Dios, dice la palabra de Dios que su nombre será admirable, consejero. ¿Queremos un consejo el día de hoy para alguna área de nuestra vida? Bueno, pues acudamos a nuestro Padre Celestial, que muy pronto recibiremos de Él la ayuda. Y bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo, no sin agradecerte el que hayas estado con nosotros, el que podamos aprender juntos a través de la palabra de Dios, que nos da vida, que nos da esperanza, que es palabra, ¿verdad? Viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros huesos, llega hasta los tuétanos, que disciernen nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, para tener una vida plena como Él nos la ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, pues tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles te esperamos aquí en Sembrando Palabras de Vida. Hasta luego.